Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y vamos a explicar el tema de los vectores en 2 y 3 dimensiones. Estamos conformados por Daniel Villarreal, Alan Favela, Manuel Burgos y yo, Kevin Villalobos. Los vectores son elementos con los cuales podemos representar una fuerza. Además de tener un valor numérico, tienen una dirección y un sentido. La dimensión del vector es dada debido a la cantidad de elementos la cual posee el vector. Así se va a saber la dimensión de este mismo. Del vector. El módulo del vector es la distancia que tiene el vector desde su punto de origen, que en este caso se le conoce como punto de aplicación, hasta donde termina. La forma de sacar la distancia del vector es utilizando en sí el teorema de Pitágoras. Esto depende más o menos del tipo de vector que tengamos. Por ejemplo, en el vector de dos dimensiones que solo contiene dos elementos, se utiliza el teorema de Pitágoras simple, donde el módulo del vector es igual a la raíz de los componentes en x más los componentes en y elevados al cuadrado. Mientras que en los vectores de tres dimensiones se utiliza un parecido, en donde el módulo del vector es igual a la raíz de los componentes en x más los componentes en y más los componentes en z elevados al cuadrado. Para realizar la suma y resta de vectores, ambos vectores deben ser de las mismas dimensiones, ya sea de segunda o de tercera dimensión. Después de eso, por ejemplo, en la segunda dimensión, se suman los componentes en x de los dos vectores y luego los componentes en y de ambos vectores, y el vector resultante es la suma. Es lo mismo con la resta. Se restan los componentes en x y se restan los componentes en y eso da como resultado un tercer vector. En la tercera dimensión es lo mismo, simplemente igual, los componentes en y en x se suman o se restan, los componentes en y igual se suman o se restan, y los componentes en z igual se suman y se restan, dando como resultado un tercer vector, el cual es el resultado de la suma de dichos vectores. Se puede realizar la suma de forma gráfica utilizando el método del paralelogramo. ¿En qué consiste este método? Entre ambos vectores, sobre ambos vectores se traza una línea paralela, formando un paralelogramo. Y la diagonal que hay la diagonal de ese paralelogramo es la suma de ambos vectores. Multiplicación por un escalar. El producto de un escalar por un vector da como resultado otro vector, pero con la misma dirección que el primero. Al hacer la multiplicación, el escalar cambia el módulo del vector. Gráficamente sería el largo. Y en caso de ser negativo, cambia también el sentido del vector, resultando siempre la misma que la del vector original. El producto o punto escalar de una multiplicación entre dos vectores que dan como resultado un escalar. Para vectores expresados en una coordenada cartesiana, el producto escalar se realiza multiplicando cada coordenada por el mismo coordenada del otro vector y luego sumándolo a los resultados. Cruz. Se llama producto cruz o producto vectorial al vector A por B, cuya longitud equivale al área del paralelogramo constituido en los vectores A y B. Bueno, y el vector resultante es perpendicular al plano de estos vectores. Aquí se muestra un ejemplo en el que pues el vector resultante es perpendicular a este vector, al vector B, tanto como al vector A. Aquí se muestra otro ejemplo de una fórmula, por ejemplo, A por B. Son vectores, vector A, de tres componentes, en el cual son I, J y K, al cual se le tendrá que sacar la determinante de las otras dos componentes para saber su resultado. El vector unitario es aquel que su módulo siempre será igual a 1, y para ello, la fórmula para obtener el vector unitario, ya sea vector de 2 o de 3 dimensiones, consiste en dividir cada componente del vector sobre el módulo del vector.